Ya, seguro, ¿no? Ya, miren, lo primero que les iba a decir es, estamos hoy día, ¿no? Estamos hoy día, 24, ¿no? No, o 23. 23, doctor. 23, ¿no? Sí, 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 no me cuadraba. Ya. Estamos hoy día 23. La clase de hoy vamos a terminar todo lo que es resistencia microbiana y, ¿cómo se llama? Nuevos antibióticos, ¿ya? Va un poquito extenso. El día 30 vamos a hacer los antibióticos que restan, que son las sulfas, las fluoroquinolonas, los macrólidos, las tetraciclinas, los aminoglucósidos, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer el 30. El 6, y eso quería quedar con ustedes, 6 de junio, tiene que ser la clase presencial, ¿ya? Delegados ahí, con, con Diana, coordina para ese día, para el auditorio que es el de, que siempre se ha hecho, creo que se llama el Salón Azul, creo que llaman. Sí, doctor. Salón Azul, creo que le llaman, ¿ya? Para separarlo, para hacer ese día, de ser posible, me dicen si puede ser más temprano, el día 6, y iría para hacer, haríamos antituberculosos y un repaso de antibióticos. Ahora, el repaso de antibióticos tiene fundamentalmente el objetivo que sea aquello que ustedes nunca deben olvidar y lo que les voy a preguntar, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en el en vivo. Recuerden que el en vivo no siempre, no sé si no siempre es factible grabarlo, ya depende de ustedes, se organicen, ¿ya? Entonces, este en vivo tenemos que lo hacemos el 6 de junio. Y el 13 de junio, el doctor Ortiz va a hacer sus clases de antiparasitarios, incluyendo antimaláricos, antifúngicos y antivirales, ¿ya? También igual lo va a hacer en vivo, pero no en, o sea, ahí sí lo va a hacer por vía, como ahora, vía Zoom, ¿no? Este de acá sí lo vamos a hacer presencial. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Ya, entonces esa es la manera que vamos a terminar el curso. Y el día 20, ¿no? Sería el examen. Ahora, ya me pasaron el contacto del ingeniero para hacerlo de las lecturas. Quiero que ustedes me presenten un rol de cuándo pueden dar las lecturas, porque al final es programación, ¿ya? Tienen ustedes 3 artículos, o sea, ahí ya podemos dar tres pasitos, que pásenme un grupo de fechas, ¿ya? Fechas para control de lectura, ¿ya? Por lo menos, tienen 3 artículos, ¿no es cierto? Ya. Esos 3, yo les voy a enviar 2 más, o sea, van a ser 5 en total. Entonces, vamos a avanzando, pónganme fechas, y acuérdense que tienen que darme 5 fechas, de acá al 20. Puede ser en la noche, como esto es online, yo voy a hablar con el ingeniero para ver cómo lo va a programar, ¿ya? Son virtuales, por eso le digo que pueden ser en la noche, pueden ser fin de semana, pueden ser domingo, puede ser ¿no? Entonces, obviamente no tenemos 5 semanas para hacerlo, tienen que ser 2 por semana por lo menos, ¿no? De repente uno este domingo, de repente uno, eh,
o si quieren el lunes. Entonces yo espero que ustedes se pongan de acuerdo ahora y me envían las fechas y yo quedamos ahí. Pero necesito 5 fechas, hasta el 20, ¿correcto? Ahora, estas notas yo las puedo promediar y estas notas pueden reemplazar a cualquier nota que tengan ustedes faltante o desaprobada, ¿no? La nota más baja. ¿Ya? Esto es teoría nada más. Sí, sí, yo solamente veo teoría. Esto es básicamente para que ustedes puedan, aparte de ampliar, ¿no?, su nivel de lectura. Es sencillo, es un control de lectura. O sea, la pregunta es directa de la lectura. Es el que lee se saca 20, ¿no? El que lee, el que lee resumen se saca 11, ¿no? Bueno, 11 no hay, ¿no? 10. Pero, como le digo, son 10 preguntas de control de lectura, y deme las 5 fechas y ahí solito sale ya el promedio. ¿Ya? Ya, entendieron. Vamos entonces a la clase, miren. La resistencia bacteriana, ya habíamos hablado de que aparece prácticamente al mismo tiempo que aparece, ¿no?, 4 años después de que se genera el uso de antibióticos en la guerra. En el 44 aparece ya, ¿no?, la primera resistencia. En realidad siempre se dijo que había sido de la penicilina, pero la primera resistencia en realidad fueron de las sulfas por parte de Escherichia coli, ¿no? Casi en paralelo, ¿ah? Entonces, es una de las más graves amenazas hoy en día para la salud y lamentablemente se ha vuelto, pues, un problema fundamental en lo que es salud pública intrahospitalaria, que existe ese concepto fundamental. Entonces, las enfermedades infecciosas, que fueron alguna vez el principal flagelo de la humanidad, hoy en día es un problema sobre todo a nivel intrahospitalario, ¿no? Obviamente, siempre tenemos brotes de virus, eso es diferente, tenemos pandemias, ¿no?, como hemos tenido la última, pero constantemente estamos siendo atacados por la resistencia bacteriana. La historia de la resistencia es, como le decía, en paralelo a esto aparece la resistencia a sulfas por parte de Escherichia coli. En cambio, el estafilo, como le había dicho ya, se convierte resistente a la penicilina, ¿no? Entonces, estafilo resistente a la penicilina, que termina llamándose estafilococo áureo meticilino sensible, después de que aparece la meticilina. Una vez que este estafilococo meticilino sensible, perdón, disculpen, meticilino sensible, hace resistencia a la meticilina, que es la familia, ¿no?, de la dicloxa, la cloxa, oxacilina, la nafcilina, ¿ok? La nafcilina. De ahí vayan recordando, ¿eh? Dicloxacilina oral, oxacilina parenteral. Pero los americanos no usaron nunca oxacilina. En parenteral ellos usaron siempre nafcilina, que acá nunca la hemos utilizado. Y ustedes me dirán, doctor, ¿y por qué escogieron nafcilina? Por motivos farmacocinéticos. La nafcilina tenía una ventaja. Tenía la ventaja de ser muy lipofílico y por lo tanto no requería ajuste de dosis renal. Entonces, para que vean cómo a veces una sociedad bien constituida científicamente, se escoge mejor los medicamentos. Estafilo resistente a la meticilina tuvo que ser, ¿cómo se llama?, sintetizada la vancomicina, ¿no? Los glucopéptidos, así se llaman los glucopéptidos, para poder tener entonces este estafilo meticilino resistente. A este le dábamos, ¿no?, a este estafilo meticilino sensible le dábamos dicloxa, cloxa, le podías dar cefalosporinas de primera. A este meticilino resistente tenías que utilizar vancomicina.
Aparecen los multiresistentes, los cuales serán cada vez más difíciles de tratar, los intermedios para glicopéptidos, hasta que el año 2002 sale el estafilococo resistente a glicopéptidos, que ahí vienen los grandes problemas, ¿no? Entonces, para poder tratar ya estos estafilococos resistentes a glicopéptidos, o específicamente algunos dicen resistente a vancomicina, vamos a tener ya la daptomicina como uno de los medicamentos claves, ¿no? La quinupristin, darfopristin, ahí vamos a ir viendo los nuevos medicamentos que se utilizan ahí. El espectro fundamentalmente de esta resistencia parte básicamente primero del conocimiento de lo que es el desarrollo de enzimas que rompen partes fundamentales de la estructura del antibiótico. Entonces, la familia más grande son la familia de las beta-lactamasas. La familia de beta-lactamasas, que incluyen, ya sabemos, cefalosporinas, incluyen las penicilinas, perdón, los penicilínicos, ¿no? Donde están los carbapenems, donde están los, ¿no? Las ureidopenicilinas. Y entonces, estas de acá, las bacterias, sobre todo las bacterias bacilos gram negativos, tienen esa capacidad de comenzar a desarrollar diferentes beta-lactamasas que frente a la carbapenem, estamos hablando de imipenem, comienzan a producir, por ejemplo, las carbapemenasas. O desarrollan las beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Esto constituyen uno de los primeros grandes problemas, los BLE. Los BLE constituyen un problema donde tres bacterias fundamentalmente generan este grupo, es un grupo, genéticamente es un grupo de enzimas llamadas beta-lactamasas de espectro extendido, los BLE. De espectro extendido, ¿por qué? Porque en el proceso de infección van desarrollando más beta-lactamasas y van generando resistencia. Entonces, cuando tú tienes un cultivo de una Klebsiella o una Escherichia coli BLE, ¿no? O incluso un Proteus BLE, que es más raro, cualquiera de estos puede desarrollar, ¿no? Puede desarrollar resistencia durante el proceso de infección. O sea, resistencia que adquirida durante el proceso de infección. Entonces tú tenías un antibiograma que decía que era sensible a cefepime, por eso es que cuando uno ve un BLE, dice, no, no voy a usar cefalosporinas, porque aunque me salga sensible, no es real, no es real. Esto va a generar beta-lactamasa espectro extendido, generalmente lo que vamos a utilizar en los BLE van a ser carbapenems. Recordando por carbapenems, a ver quién recuerda. ¿Alguno que recuerde un carbapenem? Meropenem. Ahí está, meropenem, imipenem y ertapenem son los que tenemos en nuestro país. Entonces, generalmente hoy en día recomendamos más utilizar ertapenem. ¿Por qué? Porque de estos tres carbapenems, ertapenem no tiene actividad antiseudomónica. Para pseudomona no tiene. Y en cambio estos dos son antiseudomónicas. ¿Y por qué entonces? Porque si yo utilizo imi o mero para un BLE, no siendo pseudomona, lo que voy a generar es presión de resistencia. O sea, voy a tener el antibiótico antiseudomónico frente a pseudomonas que siempre están presentes en el tubo digestivo, aunque no sean la causa de infección. Y entonces le vas a proporcionar sustrato para poder generar resistencia, ¿no? La resistencia a pseudomonas suele ser las carbapemenasas, ¿no? Las carbapemenasas, sobre todo, que vamos a ver después. Entonces, acá viene el gran primer problema, los BLE.
donde se utilizan los carbapenems, a veces indiscriminadamente se usa meropenem, y eso genera mayor resistencia a pseudomonas, ¿no? Se trata de usar hoy en día más ertapenem tratando de cuidar el meropenem. Como ven ustedes, hay diferentes mecanismos, ¿no? Beta-lactamasa en el espacio periplasmático. Miren cómo es la pared de un beta-lactámico, ¿ok? Básicamente tienen ahí la membrana, la pared celular, las porinas, ¿no? Entonces va a haber pérdida. Hay bombas de flujo, estas se llaman bombas de flujo. Entonces, estas bombas de salida, entonces el antibiótico ingresa y hay una bomba que la bota. Se llaman bombas de flujo. Entonces, ¿no? Mutaciones de estructura, hay una serie del plasmidio, que es básicamente como vas a transmitir, una bacteria reconoce un antibiótico y tiene la capacidad y logra generar una enzima que destruya ese antibiótico, a través del plasmidio va a informar al resto de las cepas para que puedan generar la misma resistencia. Y ese va a ser el principal problema. Esta es, por ejemplo, la membrana especial, doble membrana que tiene, ¿no?, el Acinetobacter. El Acinetobacter, perdón, esto voy a sacarlo acá un poquito. El Acinetobacter es una bacteria, ¿no? Es un bacilo gramnegativo que se convirtió, digamos, en patógeno, no siendo patógeno. Todos los bacilos gramnegativos llegan a ser 100% patógenos, ¿no? Entonces, era un bacilo gramnegativo que en los años 60 se tenía, digamos, se veía que podía crecer en algunos cultivos, pero que no se conocía que fueran patógenos, hasta que en pacientes postrados con escaras y con traqueostomía, que eran los pacientes después de la guerra de Vietnam, habían hospitales de veteranos en Estados Unidos que tenían muchos jóvenes con traumas vertebromedulares que vivían postrados y sobrevivían con ventiladores crónicamente. Esos pacientes comenzaron a hacer infecciones, comenzaron a morirse por efecto de una bacteria que era resistente. ¿Cuál era la historia de esta Acinetobacter? Esta Acinetobacter nace resistente, tiene una resistencia per se, tiene una resistencia natural. Entonces, el Acinetobacter era muy fácil ser resistente a todas las cefalosporinas, o sea, todas las cefalosporinas, que era lo que más se utilizaba en ese momento, no existían los carbapenems todavía, era lo único, eran totalmente resistentes, ¿no? E increíblemente, la Acinetobacter inicial era sensible ¿a quién? A ampicilina. Entonces, hasta que alguien descubrió que era sensible a ampicilina, comenzaron a ampicilina y comenzaron a salvar a algunos pacientes. Pero rápidamente generó resistencia a ampicilina, más o menos en el año 88 sale el primer carbapenem, el imipenem, y se comienza a manejar. Pero este Acinetobacter se vuelve un gran problema a principios de este siglo, ¿no? Entre el 2000 y 2005 comienza a aparecer. De ahí viene este artículo que estoy mencionando, recuerdo, del 2011, ¿no? Entonces vean ustedes los mecanismos que tiene un Acinetobacter. El plasmidio para transmitir. Acá está el betalactámico llega, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tiene que hacer un betalactámico cuando llega la bacteria? El betalactámico entra por su porina, ese es el mecanismo de acción, ¿no? Y va a ser reconocido por la PVP. ¿Qué cosa es la PVP? Proteína fijadora de penicilina. Así es, son varios subtipos, ahí viene la diferencia, ¿no? Entre un penicilínico y otro, un betalactámico y otro. Entonces, esto es lo normal, ahí está actuando, pero resulta que entra el betalactámico, ¿y qué es esto de acá? Este es una beta-lactamasa, este es una enzima, este es una beta-lactamasa. Entonces es una enzima beta-lactamasa que va a bloquear, ese es un primer mecanismo. Tú tienes en este espacio, ¿no? Tienes en este espacio el betalactámico buscando
buscando su PVP y de pronto vas a tener lo que se llama una bomba de flujo. Entonces va a ser nuevamente expulsado hacia afuera, para evitar que tenga acción. Otro mecanismo de resistencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, y este es lo que se llama el espacio periplásmico, ¿ya? El espacio y el plasmidio como un mecanismo ya genético de resistencia. Los 8 mayores mecanismos de resistencia, para que vean ustedes, ¿no? Están acá. ¿Cuáles son los mecanismos? La alteración enzimática, por ejemplo, la disminución de la permeabilidad, las bombas de flujo, la alteración del lugar, ¿no? de acción, del target, ¿no? La protección del lugar de acción, la sobreproducción ¿no? de lugares de acción para confundir, procesos de inhibición y ligaduras, ¿no? hacia antibióticos. El más importante es la alteración enzimática, ¿no? Tienes el beta-lactámicos, ¿no? Los beta-lactámicos con las beta-lactamasas, también los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos ya los vamos a estudiar. Recuerden que son antibióticos, sobre todo de uso intrahospitalario, ¿no es cierto? El cloranfenicol, que fue un gran antibiótico antianaeróbico. Recuerden ustedes que los antibióticos, nosotros tenemos antibióticos que tienen alta actividad contra gram positivos, las infecciones de piel, estafilostrepto, ¿no es cierto? Gram positivos. Tenemos los gram negativos, donde sobre todo tienes los bacilos gram negativos, ahí tienes las cefalosporinas, carbapenens, aminoglucósidos, etcétera. Y tienes un grupo más. ¿Cómo se llama el otro grupo? El cual Anaerobio. anaerobios, y los anaerobios sobre todo producen, a ver, para que siempre se acuerden, cuando ustedes hagan clínica y quieren acordarse, siempre recuerden de arriba hacia abajo, ya. Anaerobios, infecciones por anaerobios, pregunta, dice, boca, todo absceso, ¿ya? Pero federalmente en boca, a ver, la angina de Vincent, la angina de Ludwig, son infecciones de piso de boca, la mediastinitis, la neumonía aspirativa, el empiema, el absceso pulmonar, infecciones, ¿no? Infecciones anaeróbicas. Vas abajo, llegas y por encima del diafragma son más sensibles, por debajo del diafragma son más resistentes, por eso los divides a los anaerobios. Por debajo del diafragma tienes el bacteroide fragilis, que tiende a ser siempre muy resistente, y ahí los anaerobios producen abscesos dentro del abdomen o pueden estar implicados en la peritonitis, en la diverticulitis, ¿no? Entonces, todo aquello que se asocia a infección del tubo digestivo y donde un anaerobio se puede pasar. El tubo digestivo grueso, que es donde hay bacterias, suele tener una buena carga de anaerobios, ¿no? Las heces son un medio donde los anaerobios pueden sobrevivir muy bien. De los antibióticos anaeróbicos, el más potente de todos, probablemente clásico, es el metronidazol. Hoy en día, los inhibidores de beta-lactamasa, los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa que vamos a estudiar ahora, son de los más potentes que hay. Pero antiguamente usábamos cloranfenicol. Cuando yo era alumno, me acuerdo que una sepsis la manejábamos con ampiclorogenta. Entonces tenías ampicilina, que te cubría gram positivo y un poco de gram negativo. Tenías gentamicina, que era el aminoglucósido y que era un potentísimo antibacilo gram negativo. Y tenías el cloranfenicol, que era tu antianaeróbico, aunque también funcionaba con muchos bacilos gram negativos. Tanto así que en los años 70, 80, cloranfenicol fue el tratamiento de elección de qué enfermedad, ¿de quién se acuerda de historia de la medicina? Aunque no está en historia de la medicina, todavía se pueden preguntar sobre eso, pero el cloranfenicol fue el tratamiento de elección. Tuvimos una pandemia de una enfermedad infecciosa que si no existieran antibióticos hubiesen muerto cantidades en los años 80. Estoy hablando específicamente del 80. Yo, ¿no? En el 80 estaba en el colegio, me acuerdo, y cantidad de gente cayó en Lima con esta enfermedad.
una fiebre, ¿cómo se llama? La fiebre, por ahí, láncense, muy famosa. ¿Tifoidea? Exacto. Hoy en día hoy se llaman fiebres entéricas, ¿no? Pero en esa época se llamaba fiebre tifoidea, ¿no? ¿Quién lo produce? ¿Ustedes han hecho microbiología? A ver, búsquenlo, búsquenlo. Pero la fiebre tifoidea, que es un gran negativo, el clorfenicol era el tratamiento de elección. Era el tratamiento de elección, tenías que darlo 28 días. Hoy en día, la fiebre tifoidea la manejas con ciprofloxacina por 7 días. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo vamos evolucionando, podemos ir manejando de mejor manera. Pero era el tratamiento es clave en esa época. Como les digo, dentro del hospital era el antianaeróbico. Los macrólidos los vamos a estudiar en la próxima clase también. Cloranfenicol también vamos a desarrollar en la próxima clase. Cloranfenicol, glucósidos, macrólidos. Recuerden, si todo el mundo ha tomado macrólido alguna vez, acitromicina, claritromicina, son muy buenos antibióticos, pero ¿qué defecto tienen? El defecto que tienen es que son bacteriostáticos. Las sulfas, que solas son bacteriostáticos, pero combinadas se convierten en bactericidas. Y ese es un efecto que vamos a estudiar hoy día. Esa es la suma, la sinergia que pueden tener los antibióticos. Mira, la sinergia. Yo tengo un antibiótico que se llama trimetropin. Acá lo tienen, acá está, trimetropin. Y les sumo el sulfametoxazol. Son dos antibióticos. Estos dos juntos hoy en día se llaman cotrimoxazol. Bueno, no hoy en día, ya hace 40 años, ¿no? Entonces tienes por eso el cotrimoxazol. Cuando tienes medicamentos combinados de esta manera, estas combinaciones, siempre vas a tener, ¿no? El valor de uno y del otro. 800, ¿no? 800 de sulfametazol, 160 de trimetropin. Este es el llamado cotrimoxazol forte. Viene la relación. Hay 480, la mitad. Hay 200, ¿no? 240 y hay 120 que se le da a los niños pequeños. El cotrimoxazol, también llamado, ¿cómo se llamará esto comercialmente? Ya creo que alguien por ahí lo sabe. El clásico Bactrim. Exacto, el clásico Bactrim, ¿no? Bactrim. Un antibiótico que ha salido y es muy útil, que siendo la sulfa bacteriostática y el trimetropin bacteriostático, la sinergia hace que se vuelvan bactericidas. Es lo interesante. Las tetraciclinas, que me imagino que más de uno de ustedes jóvenes ha tomado para su acné, ¿no es cierto? Doxiciclina. Si estuvo bien indicado, tomaron doxiciclina para su acné, de repente, si era moderado. Si era un dermatólogo con caché, porque no usó minociclina, lo cual no era la primera elección, pero lo usan. Y si era un dermatólogo que se creía pituco, le iba a dar limeciclina, ¿no? Ya ustedes me dirán, el día que nos veamos, qué cosas les dieron. Si es que tuvieron que tomar, porque hay un montón de chicos que yo prescribo todos los años unas 20 veces por lo menos eso. Las fluoroquinolonas, ¿no? Las quinolonas que iniciaron solamente como quinolona no son útiles, y cuando se fluoraron fueron mucho más útiles los glicopéptidos, como la vancomicina, las streptograminas, ¿no? Acá tenemos el quinupristin, talfopristin, excelente medicamento contra el estafilo, ¿no? Resistente a glicopéptidos, las lincosaminas, que en el Perú se usan en exceso y realmente no deberían utilizarse, en donde tenemos la clindamicina, que es otro excelente antianaeróbico, que faltaba acá, ¿no? Que se usa más hoy en día. Después de esto se usan la clinda, cuya potencia es menor que metro y que los betalactámicos con inhibidor de betalactamasa. Y la rifampicina, que es muy útil en varias infecciones, pero que es clave. ¿En qué infección es clave? Rifampicina. Tuberculosis.
Así es, en tuberculosis. Forma parte de lo que se llama, y que vamos a ver la próxima, el 6 que nos veamos en vivo, en el presencial, de lo que es el tratamiento antituberculoso, forma parte de lo que se llama, ¿no?, el núcleo básico del tratamiento antituberculoso. Entonces, las beta-lactamasas tienen esta clasificación de Amber, ¿no? Las de clase A, ¿no?, las de actividad serina, penicilinasas, acá tienen las penicilinasas, las tipo B, las carbapemenasas, también hay carbapemenasas de tipo A, serínicas. Estas métalo son las peores, ¿no? Especialmente las producen la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Tiene las cefalosporinasas, o las cefalosporinas, oxalininasas, estas son las oxacilinas, son aquellas meticilínicas, y acá tienes en la serie D, tienes otras carbapemenasas. Entonces, el gran problema hoy en día de la resistencia hacia penicilinas es básicamente que tienes resistencia, pero tienes los beta-lactamasas de espectro extendido, los BLE, y tienes los productores de carbapemenasas. Entonces, ahí más o menos para clasificar qué es una beta-lactamasa, la nomenclatura, ¿no?, la clase A, ¿no? Los beta-lactamasas de amplio espectro. Ojo, de amplio espectro es el primer gran problema, de amplio espectro, pero todavía salvable. El BLE, este es de espectro extendido, este es el problema. Y varios subtipos de carbapemenasas, el siguiente problema. Los demás ya son problemas menos, problemas más, aunque también el espectro extendido, el AMPC, nos ha eliminado sobre todo a la ceftazidima. Y estos ya son enterococos. ¿Qué cosas son los enterococos? Los enterococos son gram positivos o gram negativos. Han hecho micro, ¿no es cierto? Delegado, ¿han hecho microbiología? Claro, entonces ustedes deberían enseñarme. ¿Los enterococos qué son? ¿Gram positivos o gram negativos? Positivo. Claro, son gram positivos. Es más, antiguamente se llamaron Streptococcus fecalis. Recuerden que todos los estreptococos y estafilos son gram positivos, pero este nombre se cambió cuando ya se descubrió otras características y tenemos dos muy jodidos, que son el Enterococcus fecalis, que es el más común, y el Faecium, que es el más resistente. Hay otros más, muy raramente vistos, especialmente en inmunosuprimidos, pero estos dos son los que hay. El fecalis y el Faecium. El Faecium se considera el más agresivo intrahospitalario. Pero siendo un gran positivo, ¿cuál es el problema con los enterococos? ¿Por qué me preocupo tanto el enterococo? Porque el enterococo es una de las primeras especies que desarrolló, incluso antes que estafilo, desarrolló resistencia a glicopéptidos. O sea, ¿a quién estamos hablando? A vancomicina. Y entonces apareció el enterococo con resistencia intermedia y después el enterococo resistente a vancomicina. Entonces, para ello, en el año, si mal no recuerdo, fue 2002 o 2004, creo que fue 2002, ¿no? Se sintetizó una nueva familia de antibióticos después de casi 30 años de no haber desarrollado una nueva familia. Se desarrollaron moléculas, pero no nuevas familias, ¿no? Y se desarrolló las oxilidinonas, hoy en día llamado linezolid. Primera gran indicación sobre el Faecium y el fecalis intrahospitalario. Esa es más o menos la historia de estos nuevos antibióticos. Ahora vamos a ver cómo se fueron sintetizando. Por ejemplo, si nosotros tenemos Staphylococcus aureus, meticilino resistentes, ¿no? Podemos utilizar vancomicina, y la daptomicina es una buena elección, pero la daptomicina más bien yo me la guardaría para aquellos pacientes que tienen resistencia intermedia o resistencia a vancomicina.
Miren ustedes agentes alternativos, ¿no? Parenterales, las infecciones de piel y partes blandas por estafilococos metrinoresistentes, recuerden que se cobran muchas vidas, especialmente hoy en día que se hace mucha cirugía plástica o accidente de tránsito o pacientes grandes quemados. Entonces, la más seria de esas son la fasciitis necrotizante, que es una infección muy severa que puede cobrar la vida de los pacientes. Entonces, ¿no? Tienes varias alternativas, tienes las oxolidinonas, el linezolid, edisolid, tienes estos de acá, son los que yo les dije en un momento, hay una cefalosporina llamada de quinta generación o antiestafilocócica, el ceftalolin. La telavancina, la dalbavancina, como antibióticos clásicos. Entonces, ante este panorama de aparición de resistencia de bacilos gramnegativos productores de beta-lactamasa espectro extendido, de carbapemenasas, ante estos enterococos resistentes a glicopéptidos, entonces las estrategias fueron muy variadas. Entonces, la resistencia para beta-lactamasas resulta que ya desde los fines de los 60, la industria farmacéutica pierde interés en invertir en antibióticos, porque ya no era la principal causa de muerte. Entonces, la principal causa de muerte era básicamente, ya se comenzó a convertir en el primer mundo las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? Las neurodegenerativas progresivamente. Y entonces, ¿qué se utiliza para decidir qué cosa vas a investigar en farmacología? Lo que se llama la carga de enfermedad. Siempre recuerden eso, la carga de enfermedad. Entonces, cuando ya han estudiado algunas cosas ustedes de epidemiología, me imagino, y la carga de enfermedad tiene que ver con la posibilidad que una enfermedad tiene de generar en un paciente impedimento para ser productivo, para trabajar, o sea, lo somete básicamente a secuelas, o sea, ¿no? A secuelas, a rehabilitación y durante mucho tiempo, muchos años, lo vuelve improductivo. Entonces, esa carga de enfermedad. ¿Quiénes tienen más carga de enfermedad? Las enfermedades más crónicas. Entonces ahí aparecen hoy en día las neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, ¿no es cierto? Y otros tipos de demencia, la enfermedad cerebrovascular, aparecen algunas cardiovasculares que ya han sido superadas por estas neurodegenerativas en interés, aparecen las psiquiátricas, las enfermedades psiquiátricas. Resulta que hoy en día, por eso se le da mucha importancia a la industria siempre mete este tema en todos sitios, la depresión, ¿no es cierto? El bipolarismo, etcétera, ¿no? Y obviamente las oncológicas, que cobrando la vida rápida a algunos pacientes, en muchos casos se han convertido en enfermedades casi crónicas. En nuestro país, increíblemente, quien tiene mayor carga de enfermedad tampoco es infecciosa, pero ni se imaginan quién tiene mayor carga de enfermedad. Es los accidentes de tránsito, los traumas. Somos un país traumado en ese sentido. Accidente de tránsito, traumas, accidente de moto, etcétera, es brutal. Entonces, ante este panorama, no se desarrollaban nuevos antibióticos, nuevas familias, no se invertía. Salían algunas variantes y algunos nuevos productos de las mismas familias que ya existían, betalactámico, fluoroquinolona, etcétera. Y entonces los grandes investigadores que iban viendo aparecer todo este fenómeno en los años 80, dijeron, si no va a haber investigación profunda en este sentido, veamos estrategias. Y descubrieron los inhibidores de beta-lactamasa. Les decía la vez pasada que los inhibidores de beta-lactamasa son beta-lactámicos. Pero son beta-lactámicos cuya actividad antibiótica es muy pobre, que fueron sintetizados, fueron guardados en el famoso cajón, y de ahí se sacaron porque se recordó, los investigadores se dieron cuenta, que tenían alta afinidad por la beta-lactamasas, inhibiéndolas. Si inhibías la beta-lactamasa, entonces
Si yo inhibo a quien te quiere anular, obviamente te dejo libre, ¿no es cierto? Entonces yo abrazo al que te quiere anular, tú quedas libre. Esa fue la estrategia. Entonces, la resistencia se venció a partir, ¿no?, de estas bacterias asociadas. El primer antibiótico utilizado, llamado, ¿no?, inhibidor de beta-lactamasa, ácido clavulánico o clavulanato, y a partir de ahí ya se utilizaron otros que son sulfonados, que tienen menos efectos adversos, probablemente tienen mayor performance, Surfactant y Tazobactam, ¿no? Entonces, la actividad bacterial se recuperó. Lo interesante es que prevenía, pues, la hidrólisis, y lo interesante es que incluso, ¿no?, incrementaron espectro frente al inicio de los antibióticos. O sea, una amoxicilina que nunca fue útil en anaerobio se volvió un antianaeróbico combinado con ácido clavulánico. La amoxicilina, que es el mejor, ¿por qué se escogió la amoxicilina? Porque es el que tiene mejor bioral, 100% de biodisponibilidad dentro de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos, la mayoría son parenterales y su biodisponibilidad oral es baja. Aunque tienen, ¿no?, se usan varios, pero son bajas. El único que llega a 100% es la amoxicilina. Entonces, por eso que se restauró de esa manera su actividad. Es un cuadro muy bonito. Miren ustedes la amoxicilina. ¿Saben? ¿Se acuerdan de la concentración inhibitoria mínima, no es cierto? La mínima concentración necesaria para inhibir el 90% de las cepas. Esta concentración inhibitoria mínima puede ser medida, y ideal pues es que sea 0.5. Esa es la excelente. Si yo tengo 0.5 hasta 2, bastante útil. Entre 2 y 4 necesitas dosis mayores. ¿Qué te indica eso? Por eso que tú tienes un rango de dosis. Usa tu dosis mayor. Con 4 ya tienes que usar dosis tope. Generalmente, entre 4 y 8 ya se considera virtualmente resistente. Y 16, o sea, esta es resistencia intermedia, y 16 es totalmente resistente. Entonces, cuando uno ve ustedes vean un antibiograma y les ponen numeritos, ahora no los ponen porque saben que nadie los sabe interpretar. Y dicen, todo el mundo solamente mira si es sensible o resistente, sensible o resistente. Cuando a mí me dicen, doctor, tengo como 10 sensibles, busca el que tiene zinc más bajo. No me lo han puesto, pídelo. Entonces, si es un buen hospital, te tienen que poner el zinc, ¿ok? Staphylo aureus, por ejemplo, con la amoxicilina común, 256 de zinc, o sea, brutalmente resistente. Le pusieron clavulanato, 1, útil. Epidermis, 2. Claro, el meticilino resistente nunca recuperó, pero llegó a 16. Miren con hemófilus para amoxiclavulánico. Es excelente, ¿no? 0,5. Miren para hoy en día Moraxella catarralis. Brutal, ¿no? Miren para su gonococo. Para Escherichia coli ya nunca, o sea, recuperó. Todavía 8 todavía era intermedio. Se podía utilizar, pero más o menos. Klebsiella pneumoniae, también 4 yo lo considero todavía más o menos. Igual que Proteus mirabilis. Estos son los jodidos. Estos son los que después desarrollan las beta-lactamasa de espectro extendido. El Proteus 2, Bacteroides fragilis. Un momentito. Nunca, antes no era natural. Esto incluso naturalmente nunca fue. Ni siquiera tuvo que adquirir resistencia. El Bacteroides es anaerobio. Y ahora 0,5. O sea, excelente para ser utilizado. Entonces, eso es lo que sucedió colocándole el inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, el desarrollo de resistencia es menor, no se induce mecanismo AMPC en las cefalosporinas. ¿Se acuerdan ese mecanismo que le dije? Este es el mecanismo de resistencia de las cefalosporinas, el cual es inductor de multidrogo resistencia en Pseudomonas y Acinetobacter. Por eso que es bueno en la comunidad utilizar clavulanato. No va a generar mayor resistencia. Entonces, las diferencias entre los tres
entre los sulfonados, clavulánicos, son mínimas y se asocian a propiedades sobre todo farmacocinéticas. Entonces tenemos el clavulanato, que es, básicamente tiene dos fórmulas, el amoxiclavulánico y el ticarcilina clavulánico. El sulbactam, que solamente se combinó con ampicilina, el tazobactam, el clásico piptaz, le decimos, piperacina tazobactam, y hoy en día existen nuevos para vencer resistencia. Estos vencen resistencia de Blaise, por ejemplo, como puede ser ceftazidime, avibactam, meropenem, vaborbactam y el relebactam combinado con mipenem. Estos ya son fármacos básicamente intrahospitalarios para vencer resistencia intrahospitalaria en productores, en un caso de BLE y en otros de carbapemenasas, ¿no? Interesante. Este es interesante porque esto, lo que decía, cómo puede ser un paciente que tiene, ¿no? Tiene una concentración pico y otro que tiene una concentración valle y en el cual uno puede utilizar. Por ejemplo, cuando un paciente tiene una concentración plasmática que hace picos, siempre es mejor, ¿no? La infusión sea intermitente para dar mejor performance. Entonces, la mayor actividad está acá. Entonces, se lo das intermitente, infusión intermitente en bolo. Pero cuando tú tienes, y esto es típico de los beta-lactámicos, cuando tú tienes un paciente donde el zinc, ¿no? El zinc es alto, es preferible una infusión continua. Entonces, hay antibióticos cuya estrategia para vencer la resistencia es darlos en infusión continua, como las cefalosporinas sobre todo, ¿no? Sobre todo las antipseudomónicas, Cefta, Cefepime, son mejores dados en forma de infusión continua. Entonces yo le iba a poner 2 gramos cada 8, doctor. Ya, ponle los 6 gramos en una bomba de infusión durante 24 horas. Y eso va a hacer que tenga mejor performance y menor resistencia. La infusión continua, otra estrategia para disminuir la generación de resistencia. Entonces, hay tablas, por ejemplo, como esta que salió dentro del Sanford de infusión continua, les decía cuáles son las drogas que más se benefician, cefepime, ceftazidima. Cefepime, acuerden que es cuarta generación, ceftazidima, tercera generación, ambas son antipseudomónicas, meropenem y piptaz también son antipseudomónicas. Este es un fármaco, es un penicilínico de amplio espectro con inhibidor de beta-lactamasa y un carbapenem. Entonces, esta es infusión de 24 y esta es infusión intermitente. O sea, cada vez que se da su dosis, 4 horas. Cada vez que se da su dosis, en 3 horas, no inmediato. Es mucho mejor. Ahora aparecen ya, vamos a ver específicamente qué sucedió con las infecciones nosocomiales. Nosocomial es sinónimo de intrahospitalario. Entonces, ¿no? Vemos cómo iba apareciendo el panorama de las infecciones, ¿no? Las neumonías, cómo aparecen durante la hospitalización, las infecciones virurinarias, miren cómo, ¿no? Cómo crecen terriblemente y van disminuyendo las otras, ¿no? Las otras infecciones. Hoy en día se habla de infección de herida como infección de sitio operatorio, ¿no? Infección del sitio operatorio. Las infecciones bacteriémicas y de otro tipo. Entonces, infecciones sistémicas debido a organismos multidrogoresistentes, y ahí viene el problema. Tenemos las enterobacterias productoras de beta-lactamasas, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos los beta-lactamasas de espectro extendido. O SBLE. O las beta-lactamasas de amplio espectro. Enterobacterias, ya saben ustedes que enterobacteria es sinónimo de bacilo gram negativo. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles predominan? La Escherichia coli y la Klebsiella. Esas dos. Enterobacterias productoras de carbapemenasas, por ejemplo, sobre todo imipenem, meropenem.
y estafilococo, ¿no? Perdón, estos son a los que atacan. Pero ¿cuáles son las bacterias? Estaba poniendo al revés, pero disculpa. Aquí básicamente las productoras de carbapenemasas, el gran problema son Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. El estafilo meticino resistente, que siempre ha sido considerado el asesino intrahospitalario, y los enterococos resistentes a vancomicina. Recuerden quiénes son, ¿no es cierto? El enterococo fecalis y el enterococo faecio. Entonces, ahí está básicamente centrado el gran problema, ¿no?, de hoy en día en las infecciones intrahospitalarias. Entonces, tienes enterobacterias, bacilos gram negativos, que son fundamentalmente coli, klebsiella, productoras de beta-lactamasas o de beta-lactamasa espectro extendido. Tienes Pseudomonas acinetobacter, que estas son no fermentadoras, estas son fermentadoras, ¿no?, productoras de carbapenemasas. Tienes el Staphylococcus aureus, ¿no?, como gran asesino intrahospitalario, ¿no?, Staphylo aureus, y tienes a los enterococos, Faecium y fecalis. El problema acá, resistencia a vancomicina, acá es en general para la mayoría meticinos resistentes, o todavía no aparece por suerte la resistencia a vancomicina en el país, a carbapenems y acá fundamentalmente a casi todos los beta-lactámicos. Ese es el diagnóstico diferencial general que se hace generalmente en las infecciones intrahospitalarias. Como le decía, un gran problema es el Acinetobacter, ¿no? Ese es un gran problema que se ve dentro de los hospitales hoy en día. Pero también están por ejemplo, la Stenotrophomona maltófila. ¿Y por qué la señalo? Porque la Stenotrophomona, al igual que la Acinetobacter, comienza a aparecer en los pacientes postrados, que tienen grandes escaras, pacientes que tienen traqueostomías. Y en mi época se hablaba de una pseudomona maltófila. Entonces tenía la pseudomona originosa, que ya era un grave problema siempre, y de pronto se decía, a veces no responde a ningún tratamiento porque es maltófila. Pero después se descubrió que esta pseudomona maltófila microbiológicamente estaba mal clasificada, era una estenotrofomona, y no iba a responder nunca a beta-lactámico. ¿Qué tenías que darle? Cuando la detectas, tienes que darle cotrimoxazol. ¿Se dan cuenta? En eso también es importante. Tú tienes a veces infecciones que no van a responder porque le estás dando el antibiótico clásico, ¿no?, beta-lactámico. Entonces, no responde a beta-lactámicos. Tenías que haber usado cotrimoxazol, y ahí viene el problema. Entonces, las enterobacterias de tipo beta-lactamasa espectro extendido generalmente tienen resistencia a todas las cefalosporinas, a cotrimoxazol. Estas es las siglas que se usan, es una de las siglas que se usa para cotrimoxazol, para el Bactrim. Dimetropin sulfametazol, o también se le usa cotrimoxazol, ¿no? También se resistencia a fluoroquinolonas y glucosio. Miren la amplia resistencia que tienen estas enterobacterias, que son fundamentalmente, decíamos, Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae OSP. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Carbapenem, puede ser Mimi, puede ser Mero, puede ser Erta. Generalmente la más frecuente infección BLE es ITU, y se puede usar a veces fosfomicina y nitrofurantoína para controlar inicialmente, ¿no? En cefepime, la alternativa, que puede ser una alternativa siempre y cuando su SIN sea menor o igual a 1. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Podría ser 0,5, podría ser 0,25. Muy raro que encuentres un cefepime con este SIN. Por lo tanto, casi nunca se puede utilizar. Y cuando no funcionan los carbapenems, tendría que combinar colestina con un carbapenem. Doctor, pero si no funciona, o sea, generalmente su función es intermedia. Entonces, puedes agarrar y decir, allá. Todavía lo uso para que refuerce la actividad de la colestina, que es un tipo de polimixina. Este era un antibiótico antiguo que tiene un amplio espectro, que se dejó de utilizar fundamentalmente por el hecho de que en los años 50, que es cuando se descubrió y se comenzó a usar,
¿no? Se tuvieron datos mal evaluados respecto a daño renal. Después, cuando ha sido reevaluado, hace unos 30, 40 años, 30 años básicamente, se ve que su farmacocinética había sido mal calculada y que su nefrotoxicidad era semejante a otras drogas, incluso a los beta-lactámicos. Entonces, colestina se recuperó y hoy en día tiene gran utilidad, sobre todo para estos pacientes que tienen, ¿no? Que tienen resistencia en los BLE y los productores de carbapenemasa. El otro grupo, Pseudomonas, las enterobacterias productoras de carbapenemasas. Precisamente la Pseudomonas, el Acinetobacter. Entonces suelen ser resistentes a todas las penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, aztreonam. Entonces dices, uy, doctor, este es tremendo, no tiene, ¿y quién le sirve? Acabas de frente con el uso de colestina con carbapenem. Puede ser mero, idealmente lo que se utiliza es meropenem. También hay alternativas hoy en día, ceftolozane, tazobactam, que todavía no tenemos en el medio, es una alternativa que se puede utilizar. Lo que se usa más que todo es colestina, que ya lo hemos comentado, con carbapenem. El Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente, es un gran problema, es un gran asesino cuando contamina un servicio, se lleva a muchos pacientes por delante. Común en infecciones de traqueostomía, sobre todo pacientes postrados, pacientes que están post cuidados intensivos, neumonía asociada a ventilación, esa es la que, más bien esto ya es dentro de la UCI, generalmente dentro de las UCIs, escaras y contaminación, ¿no?, de vía respiratoria alta. Entonces resiste todas las penicilinas, todas las cefalosporinas, es tremendo, es multidrogo resistente, y el manejo también tiene que ser con colestina y carbapenem, de preferencia meropenem. También se puede combinar tigeciclina. Esta tigeciclina es un derivado, ¿no? Es una subfamilia, pero tiene asociación a las tetraciclinas, especialmente a la aminociclina. Ya había comentado la Stenotrophomona maltófila. Recordad que la Stenotrophomona maltófila ¿no?, proviene de una mal clasificación como pseudomona durante muchos años. Fue un problema de resistencia y claro, per se era resistente a todos los betalactámicos, aminoglucósidos, porque en realidad su susceptibilidad era básicamente a cotrimoxazol. Y carcinina clavulánico es una alternativa. El enterococo, entonces la resistencia a vancomicina, penicilina, ¿no? Y después, básicamente, este es el principal problema, banco. Entonces, como decía, el enterococo faecium, el enterococo fecalis, este es el más resistente de todos. De acá siempre recordar que el enterococo es el gran problema más de los cirujanos. Generalmente complican cirugías, los que se han contaminado con, ¿no?, con peritonitis, complica el enterococo, ¿no? También puede complicar infecciones urinarias importantes. Entonces la alternativa es la daptomicina. En enterococo fecalis todavía se puede utilizar IMI con AMPI, es una alternativa. Staphylo aureus meticilino resistente, generalmente debería ser meticilino sensible en la comunidad, pero cada vez más hay más Staphylo aureus meticilino resistente en la comunidad. Generalmente esto se debe a un incremento del uso de fluoroquinolonas. Hay mucha gente que tiene un proceso gripal y toman levofloxacina, moxifloxacina, que son las fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación. Esto realmente nos está causando muchos problemas. Entonces, las fluoroquinolonas ejercen una presión de resistencia sobre estafilo y comienza a aparecer estafilo meticilino resistente. Pacientes generalmente que pueden ser ambulatorios, abscedan, ¿no? Y las alternativas pasan por clinda, por mino, que estos son mino es tetraciclina, es un tipo de tetraciclina. La opción es ácido fusídico cuando es heridas, y la neumonía, utilizar la vancomicina es la solución. Entonces el estafilo
¿no? Nosotros sabemos que de meticilino sensible pasa a meticilino resistente, pero podría ser de resistencia intermedia o de resistencia a vancomicina. Intermedia se le dice visa, ¿no? Y estafilo resistente a glicopéptidos o a vancomicina. De las dos maneras se puede utilizar. De la resistencia a vancomicina va a ser a todos los beta-lactámicos, pero excepto los de quinta generación. Acuérdense que los de quinta generación o antiestafilocócicos, ceftalolin o ceftodiprole. La otra alternativa, la daptomicina. Entonces, en ese espectro, como ustedes ven, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos que enfrentar, desde el punto de vista de gram positivos, tenemos que enfrentar dos problemas. Tenemos que enfrentar el estafilococo aureus meticilino resistente, teóricamente, porque en el país no ha aparecido, es el estafilococo aureus, ¿no? Resistente a glicopéptidos o vancomicina, y el otro gran positivo problema son la resistencia a enterococos, ¿no es cierto? Sea faecium o sea fecalis. Ese es el problema de gran positivos. Nuestro problema en gran negativos, sobre todo, está alrededor de los productores de beta-lactamasa de espectro extendido, que suelen producir infecciones urinarias con mayor frecuencia, infecciones abdominales, y entonces los BLE, fundamentalmente Escherichia coli y Klebsiella. De ahí tienen los productores de, ¿no? Los bacilos gram negativos, los enterobacterias, productoras de carbapemenasas, y aquí tenemos sobre todo Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter. Ahí tenemos puesto el problema sobre el más álgido de la investigación. ¿Por qué la industria volvió a investigar en antibióticos? Miren ustedes cómo lo que sucedió, ¿no? Aparecieron primero las sulfas, o sea, no es que se descubrió primero las sulfas, ¿no? Fue primero la penicilina en el 28, pero las sulfas se lograron sintetizar primero en el 36 en forma de polvo. Miren acá. Beta-lactámicos, la producción industrial se inició en el año 40, las cefalosporinas en el 45, ya son grupos ya, ¿no? Ya son familias. Cloramfenicol en el 49, las tetraciclinas y hemoglucósidos en el 50, los macrólidos en el 52, los glicopéptidos, la vancomicina, en el 58, las quinolonas, las streptogaminas y el trimestoprim, miren ustedes, y cuando se llegó acá, a esto último, hubo sequía. Desde el 68 hasta el año 2000 hubo sequía. Oxoliginonas, este es linezolid. Primer nuevo antibiótico de una nueva familia. Los lipopéptidos, la daptomicina, los ketólidos, ¿no? Todavía no han tenido mucha importancia. Las gigelciclinas, por ejemplo, tigeciclina. Y acá tienes, por ejemplo, los cefalosporinas de quinta generación. Ese es el panorama. Alguien me dirá, doctor, ¿y qué pasó para que nuevamente regresen? Se puso que la industria se volvió benignas, no importa que pierdan, ¿no? Apóstoles, no, nada que ver. Lo que se dieron cuenta en la industria es que estas infecciones intrahospitalarias que mataban a muchos pacientes, para poder salvarlos, si yo tengo un antibiótico, que es el único con el cual lo vas a poder salvar, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Y ahí vienen que todos estos medicamentos, Linezolid, yo me acuerdo que el lanzamiento acá en el Perú fue el 2002, por eso me acordaba 2002, ¿no? Yo fui a ese evento en Arequipa, metieron mucha plata, Merck, y el precio de esa época sigue siendo casi el mismo hoy, no se ha modificado. Un medicamento muy caro,
La tigecyclina es cuando damos tratamiento, me acuerdo una vez, uno de mis jefes me decía, bueno, hasta el día de hoy íbamos contando los días que le estábamos dando ese antibiótico, ya hemos comprado un par de autos en lo que se refiere a costo, ¿no? Entonces, todos se convierten a partir de ahí en medicamentos de muy alto costo. Incluso la colestina, que era tan antigua, hoy en día quien lo produce lo vende en precios casi prohibitivos. Entonces, todos los nuevos antibióticos que ustedes vamos a conversar tienen precios casi prohibitivos. De acá viene lo que les había mostrado, el Sanford Guide. Yo tuve oportunidad de buscar la nueva edición, luego está en la promesa. Ya más o menos les mostré cómo se debía usar. Recordar siempre que en el Sanford Guide, ¿no? Que ya les pasé, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, recuerden ustedes, ¿no? Quieren buscar, hay la primera tabla, que uno busca y dice, buscas por área, riñón y vejiga. Por ejemplo, la cistitis no complicada, que es el 90% de las infecciones urinarias y es la infección más frecuente del ser humano en la vía urinaria, la cistitis. Te dice hasta el diagnóstico, disuria, frecuencia, urgencia, dolor suprapúbico. Te dice qué etiología, el coli un 75 a 95, Proteus, te da todos los datitos, ¿sabes? Estos datos son súper precisos, ¿sabes? Y te dice cuál es la elección primaria. Entonces, por ahí un burro dice, no, a mi cistitis, a mi paciente con cistitis, pues son mujeres en edad fértil, básicamente es la enfermedad de la mujer, ¿no? En edad fértil, con relación sexual, que generalmente puede hacer infección urinaria, nitrofurantoína. La otra posibilidad es cotrimoxazol, sencillo, o fosfomicina en dosis única, 3 gramos. Tu alternativa podría ser cipro, no se recomienda, podría ser amoxiclavulánico, podría ser, pero estos tres tienes como primera prioridad para usar. Y te dice si la mujer tiene demasiado ardor, porque solamente son mujeres, no son hombres. El piridium, la fenazopiridina, que es un analgésico urinaria, puede resolver el gran problema de la disuria, porque a veces la paciente viene desesperada porque orina cada 5 minutos y con ardor. La pielonefritis, su manejo, si hay gestación, miren cómo te va dando todos los datos y acá tienes datos adicionales para utilizar, datos adicionales para la prescripción. Entonces, esa es la manera, y tienen todo, ¿eh? Pueden manejar desde una conjuntivitis a un absceso cerebral, a un paciente con VIH, o sea, pueden manejar todo con esa tabla. Otra parte interesante del Sanford Guide es esta, donde tú puedes agarrar y tienes tus dudas y dices, me salió un paciente, tengo un paciente con faecium. Recuerdo que el doctor decía ampicilina, puede ser faecium, perdón, fecalis. Y faecium, y ahí lo tienes, ¿no? Dices, fecalis, sí, pues, 2 cruces. Está bien, es la comunidad, pero faecium más menos. No, ya no lo uso. Prefiero buscar uno que sea más. Pero miren, ¿qué le doy a Faecium? Desgraciado Faecium. Todos son más menos. Todos son más menos. Entonces te quedas en el aire, ¿no? Dices, cualquiera de ellos. Yo sé que tendría que darle, si esa sería la infección, tendré que darle vancomicina. Y irás a buscar, y esto está organizado así, vas avanzando. Penicilinas más útiles, carbapenem, fluoroquinolona. Miren las penicilinas, la G, la B, la oral, la nafcilina, oxacilina que usamos nosotros, nafcilina que usan los gringos, la cloxa, mira, así vamos avanzando, amoxiclavulánico, ampicilina, sulbactam, piperacinato, zobactam. Carbapenem tienes, lo que usamos nosotros, típicamente el mero y el mero babor, o sea, ya con su inhibidor de beta-lactamasa, IMI también con su inhibidor, ildoripenem. La fluoroquinolona tiene de la cipro para tu cochina tifoidea, ¿no? Tienes la oflo, que ya no se usa hace muchos años, su derivado se llama hoy en día levofloxacino, moxifloxacino. Y en algunos países nosotros no usamos Gemi, Gati, se utiliza mucho en vía respiratoria. Las cefaloporinas parenterales, tiene cefazolina de primera generación,
¿no? Cefotetán de segunda generación, cefoxitina de segunda generación, pero la cefoxitina se considera una no cefalosporina pura, es una cefixima. Es una cefimina, creo que se llama, cefimina. No específicamente una cefalosporina. Y su característica es que es el único de estas generaciones y de las cefalosporinas que tiene actividad contra bacteroides frágiles, o sea, antianaeróbico, pero específicamente para bacteroides frágiles. Y por eso que la cefoxitina, ¿no? El mefoxin famoso, se utiliza en el trauma abdominal cerrado, en la peritonitis por apendicitis, son de alta elección. La cefuroxima también segunda, no me gusta mucho, pero muy usado por los pediatras. Cefotaxima, ¿no? Esta es tercera generación. Ceftriaxona también tercera generación. La ceftriaxona, el antibiótico más usado en el mundo, ¿no? La ceftriaxona, la ceftazidima, que es el antipseudomónico de tercera generación, el cefipime, que es el antipseudomónico de cuarta generación. Ya estas son las combinaciones con inhibidores de beta-lactamasa, la ceftazidima bivactán, el ceftarolin, que este ya es lo que algunos llaman quinta, otros llaman antiestafilocócicas. Ceftobiprole, antiestafilocócicas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Las clasificaciones, acá están las clasificaciones de parenterales, orales, lo revisan bien, como vamos ahí, ¿no es cierto? Parenterales, y van viendo ustedes, o sea, empieza, por ejemplo, con cocos gram positivos aeróbicos, obviamente. Después sigue con cocos gram positivos, continúa, ahí tienes streptococos, tiene viridans, y de ahí aparecen ya los bacilos. Pero aparecen los bacilos gram positivos aeróbicos, raros, pero no son infecciones que usualmente producen infecciones raras, y ahí vienen los entéricos, el gran problema. Desaparece ya, ¿no? Sobre todo aparecen la Escherichia coli, la Klebsiella de espectro extendido, el KPC, y van apareciendo, ¿no? Diferentes bacterias. Para ver, se sale tu cultivo, vienes acá y tú dices efectivamente. A veces el antibiograma no es muy extenso, y tu bacteria es rara, ¿no? Entonces, eso tienes que tener en cuenta. Y ahí tienes todas las, ¿no? Tienes los aeróbicos no fermentadores, anaeróbicos de varios tipos, y vas viendo ahí. Opciones para infecciones sistémicas, multidrogo resistencia. Entonces tú dices, ¿hasta eso me da el Sanford? Hasta eso te da el Sanford. Me apareció, doctor, un fecalis, resistencia a vancomicina, faecium, y tiene alternativa, opciones. ¿Te das cuenta? Estafilo, neumococo, con resistencia a penicilina G, por ejemplo, y tienes ahí, ¿no? La opción, banco. Primera opción, ceftriaxona. Segunda opción, banco. Y así vas avanzando. Tienes, por ejemplo, los resistentes a carbapenem, desde la cistitis, la pielonefritis, va pasando por ya los específicos que vienen con genética de resistencia, como son los ¿no? El oxa, el metalo, el KPC. Entonces, así, rápido, nomás vamos a revisar algunos antibióticos. Este es un antibiótico que lo van a usar mucho, porque la ITU de la mujer, la cistitis no complicada se llama, la cistitis no complicada, que constituye el 90% de todas las infecciones urinarias que uno va a ver en su vida, es la primera y la única que suele tener una mujer generalmente asociada a actividad sexual, por eso que se suele ver entre los 16 y 40 años. La fosfomicina es una familia llamada epóxidos. Su mecanismo, ¿no? Inhiben la formación de la pared, muy parecido, ¿sabe? Por otro mecanismo, pero inhibición de la cinta de la pared, es muy parecido al mecanismo de los beta-lactámicos, pero lo hacen a través de otro punto, ¿no? Su vía de eliminación es renal, como decíamos, su uso clínico es básicamente la ITU, ¿no? Debido a Escherichia coli, ¿no?
no complicadas, la ITU no complicada. Entonces, no se puede utilizar pielonefritis porque no concentra bien el tejido renal, concentra bien en la orina, pero no en el tejido renal. Y los efectos adversos pueden ser bien raros, diarrea. Las contraindicaciones, he visto a veces no reacciones de hipersensibilidad, en realidad esto es lo que más he visto, y la resistencia, tiene un mecanismo de resistencia que se llama MURA, es la fofomicina. Este es uno que también ya está, la ceftarolin, que es el teflaro, que básicamente como cefalosporina de quinta, puede ser llamado así, de quinta generación, o cefalosporina antiestafilocócica. Aprobado en el 2010, tiene un espectro muy parecido a la ceftraxona, pero con actividad contra estafilococo medio resistente, como si hubieses combinado ceftriaxona más vancomicina en tu hospital. No va a ser activo, obviamente, para pseudomonas, porque ¿no? Tiene actividad parecida en los bacilos gram negativos a la ceftraxona, que tampoco es antipseudomona, pero sí te va a cubrir estafilo, que es lo que te interesa, y neumococo, E. coli, etc. Entonces, ahí tienen las indicaciones, ahí tienen, ¿no?, las neumonías, etcétera, las demás indicaciones. Lo que me interesa es como el mecanismo. Acuérdense que ceftobiprol, ceftarolin son de quinta generación o antiestafilocócicas, tienen actividad antiestafilo-meticilino resistente. Esto es lo importante, ¿no? ¿Ok? Y tiene resistencia a ceftarolin, tiene más resistencia que ceftarolin. Es como es similar a dar una ceftazidima, o sea, esta es antipseudomona, con vancomicina. Eso es lo interesante. Entonces, tiene un amplio espectro de actividad, incluso hasta contra resistencias a vancomicina. Tiene baja potencia de presión de selección de resistencia. Esta es una combinación ceftolozano-tazobactam, sobre todo utilizado para pseudomona multidrogo resistente, el manejo de pseudomonas multidrogo resistentes, ¿no? Una nueva cefalosporina combinada con inhibidor de beta-lactamasa. Como les decía, estas son, ¿no?, las combinaciones hoy día más utilizadas para controlar esta epidemia de resistencia, ¿no?, de pseudomona multidrogo resistente, productor de carbapemianasas. Las indicaciones, ¿no?, indicado para infecciones intraabdominales complicadas, pielonefritis, todas intrahospitalarias, ¿no?, con pseudomona multidrogo, esta es la indicación fundamental, ¿no?, pseudomona multidrogo resistente. Después tienes la ceftazidima avibactam, inhibidor de beta-lactamasa, también igual, indicaciones sobre todo pseudomona multidrogo resistente, igual, no tiene un poquito menos potencia que el anterior. Y no se recomienda ninguna de estas, eso me olvidé decirles. El tratamiento empírico significa cuando tú no tienes todavía cultivo. Entonces, cuando no tienes todavía cultivo, tú decir, voy a utilizarlo, no es la recomendación. Generalmente estos antibióticos de muy alto costo y muy específicos deben ser con cultivo de pseudomona, que te demuestre pseudomona multidrogo resistente. Los nuevos carbapenems, los habíamos mencionado, ¿no? Está el ertapenem, el doripenem, el enapenem. El ertapenem lo hemos usado muchísimo desde el 2010, ¿no? Porque tiene la ventaja de no seleccionar pseudomona productora de carbapemenasa. Entonces, al no seleccionar por presión de resistencia, al no ser resistencia cruzada, entonces es muy útil, sobre todo contra los BLE, contra los Escherichia coli, ¿no?, contra la Escherichia coli y la Klebsiella, productora de beta-lactamasa, AMPC. Entonces, estos de acá van a ir muy bien, ¿no?, especialmente infecciones urinarias, infecciones con E. coli, ¿no?, E. coli y Klebsiella. Ertapenem, como les decía, amplio espectro, bacilo gram negativo y anaeróbicos, porque eso es lo característico también de los, ¿no?, de los carbapenems, también cogen anaerobios y con gran potencia, semejante al meropenem.
¿no? Lo que sí tiene baja actividad, obviamente, como la mayoría de ellos, Staphylococcus aureus, y medicina resistente, la Pseudomonas, Cinetobacter, Stenotrophomona, no tienen actividad. Generalmente se utilizan en infecciones intraabdominales, pie diabético se usa mucho hoy en día, ¿no? Incluso en la EPI complicada, y las infecciones urinarias, lo que más usamos en los hospitales por BLES. Dodipenen es más de uso de UCI, es una actividad intrínseca intensa, ¿no? Y sobre todo puede cubrir, ¿no? Al mismo tiempo BLES, Pseudomonas multirresistente, AMPC, o sea, es un antibiótico de muy amplio espectro, también antianaeróbico, utilizar sobre todo intrahospitalariamente en UCI. Este es un medicamento neto de cuidados intensivos. ¿Ya? Sí, esas son las indicaciones, ¿no? Sepsis de partes blandas, infecciones por E. coli, Klebsiella ble, neumonía por la Cinetobacter, que es severo, generalmente asociado a ventilación, ¿no? Al ventilador. El problema es que el ventilador te abre una puerta para que puedas infectarte, generalmente a las 48 horas que te han puesto el tubo endotraqueal. Si haces neumonía después de 48 horas, eso se considera neumonía asociada a ventilación. Ese es el término que se le da. ¿Se acuerdan la primera familia que se sintetizó en el año 2000? Ahí tienes el Linezolid, o el Rambesolid, también se usa mucho hoy en día. El primer antibiótico es bacteriostático, salvo para neumococo, ¿no? Tiene alta acción sobre cocos, ¿no? Leve sobre los otros, pero sobre todo sobre cocos. Va a ser muy útil, por ejemplo, para ser utilizado, ¿no? Con enterococo, fecalis, faecium, ¿no? Pero también lo están utilizando mucho en Staphylo meticino resistente por cuestiones de que no daña el riñón. ¿Cuál siempre ha sido el gran problema de la vancomicina? Gran antibiótico. Su problema sobre todo, ¿no? Es la posibilidad de daño renal. Daño renal. Linezolid no tiene ninguna excreción a nivel renal y por lo tanto no necesita corregirse, no tiene problema si el paciente tiene algún daño renal. No va a precipitar tampoco ningún daño renal. Los tratamientos de enfermedad diferentes. Los nuevos licopéptidos, lipopéptidos, estos básicamente para que tengan básicamente conocerlos, ¿no? Por lo menos tienen que tener contacto con ellos, ¿no? Estos glicopéptidos, lipoglicopéptidos son básicamente gram positivos muy resistentes, sobre todo Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Staphylococcus aureus, vancomicino resistente, ¿no? Enterococo, tanto faecium como fecalis. Gran positivos, ¿no? Daptomicina, la más utilizada hoy en día en el mundo, la daptomicina, y características especiales, ¿no? Sobre todo, ¿se acuerdan del efecto posantibiótico? Tiene efecto posantibiótico que le permite, ¿no? Darlo incluso y persistir, ¿no? En actividad después de más de 7 días. La dalbavancina, también con gran efecto, ¿no? Con gran efecto posantibiótico. Requiere por eso solamente una dosis semanal. La telavancina, y tenemos ya antibióticos interesantes. Por ejemplo, la tigeciclina es un antibiótico muy interesante, también es bacteriostático, es derivado de la aminociclina, pero se sacó una familia ahí, las glicilciclinas, parece que a veces se esfuerzan por hacer difíciles, ¿no? Los nombres de las familias. Es toda una nueva clase de tetraciclinas. Vamos a ver las tetraciclinas en la próxima clase, lo importante que son la tetra de primera generación, la de segunda generación, doxilime y minociclina. Y estas de acá que tienen un espectro espectacular, ¿no? Tienen una gran penetración a tejidos, gran performance, o sea, acuérdense que para eso tiene que ser muy lipofílico,
no tiene interacciones significativas, no tiene ajuste de dosis renal, si tiene falla renal no hay ningún problema, te cubre meticilino resistentes, enterococo vancomicino resistentes, ¿no? Incluso neumococo resistente, listeria, acinetobacter baumannii resistentes, pero no pseudomonas. Su falla está por ahí, pero si sospechas de acinetobacter, sospechas de estafilo, te va a cubrir muy bien. Sobre todo se utiliza en intraabdominales, no tiene una buena performance, no se utiliza en infecciones pulmonares, porque no es destruido, ¿no? Sobre todo, tiene buena penetración, pero se utiliza sobre todo en infecciones abdominales. Digesiclina tiene, miren, una performance muy parecida a Banco y al imipenem, muy potente. Y esta es la colestina, que decían, el colestimetato, ¿no? Un medicamento que se recuperó de la historia, manejo de infecciones con multidrogas resistentes con acinetobacter y pseudomonas, ¿no? Y este es que salva la vida a los pacientes que hacen resistencia a carbapenems, o sea, lo que se llaman, en algún momento los llamamos pan-resistentes. Yo decía pan-resistentes y resistente a todo, no te salía nada. Entonces venía el antibiograma y decía pseudomona, RRR, ¿y ahora qué le doy? Es que como no tienen para poder testearlo con colestina, no aparecía. Por ahí comenzaron a testearlo con polimicina B, que este es un derivado de la polimicina B. Entonces, definitivamente, su indicación fundamentalmente es Pseudomonas aeruginosa o Acinetobacter, ambos son bacilos negativos, no fermentadores, que son multidrogoresistentes o productores de carbapemenasas. Ya no utilizamos el término pan-resistentes. Muy bien, chicos. Preguntas. Yo sé que lo que quiero fundamentalmente es que tengan claro varias cosas, ¿no? Lo primero que me gustaría que tengan siempre claro es que la resistencia aparece prácticamente junto con el uso de los antibióticos. O sea, muchos mecanismos de resistencia. El mecanismo más importante, ¿no? La producción de beta-lactamasas, que puede llegar hasta las consecuencias más trágicas en el cual el paciente no tengas antibiótico que darle, ¿no? Entonces, segundo, que tienes una estrategia increíble para utilizar, que son a estos beta-lactámicos, sumarle inhibidores de beta-lactamasa. Y ahí nunca se olviden, amoxiclavulánico, sobre todo cuando tengan ustedes infecciones respiratorias altas, que quieran cubrir anaerobios, como una sinusitis complicada, una otitis, aunque no se necesita mucho antibiótico para ello, o tengan un absceso ¿no? retrofaringio a nivel de la amígdala. Amoxiclavulánico es muy buen medicamento, también viruinaria, si es que tienen, especialmente gestantes. Es un medicamento muy seguro, muy útil a nivel de tubo digestivo en enfermedad diverticular, porque tiene actividad antianaeróbica. Entonces, recordar esta estrategia. Y lo otro, los grandes bacterias. Quiero que se recuerden eso, ¿no? ¿Qué cosa es una enterobacteria productora de ble? Escherichia coli, siempre recordar. Klebsiella pneumoniae, ¿no? Que son productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Un asesino intrahospitalario a nivel urinario, abdominal sobre todo, ¿no? Neumónico muy raro. La pseudomona y el acinetobacter que acabamos de ver, productores de carbapemenasas multidrogoresistentes, ¿no? Entonces, todos ellos, básicamente, tener el concepto claro. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Sin dudas? Yo sé que no es una clase fácil porque hemos pasado de no conocer antibióticos a ustedes en este momento, si me entendieron parcialmente, conocen más que el 80% de los médicos del país en antibiótico terapia. Yo creo que ustedes tienen el derecho de
saber, ¿no? O sea, alguna vez alguien me dijo hace unos años, oye, te enseñas antibióticos que nunca van a usar. Esa es la ciencia. Precisamente te hace que tú, ¿no? Quieras usar esos antibióticos y promuevas de repente poder utilizarlos en el momento que lo necesites. Saber más nunca hace daño, definitivamente. Entonces tienen ahí, hay un espectro. Hoy en día, en la antibiótico terapia, yo me quedo chico, ¿ah? O sea, hoy en día se están utilizando ya otros mecanismos, ¿no? Sobre todo para poder inhibir el crecimiento, eh, pero bueno, vamos, les he enseñado lo clásico. Pregunta, chicos. Doctor, disculpe una pregunta. ¿Por qué se daba colestina con meropenem? Porque que yo sepa, nos dijo que solo se usaba con imipenem, ya que lo hacía estable, ¿no? Para que no se hidrolice en el riñón. No, estás confundiendo la colestina con la cilastatina. Ah, son dos cosas distintas. Claro, o sea, imipenem en realidad se debe llamar imipenem cilastatina. Lo que pasa es que todo el mundo se olvida de poner la cilastatina. Es como decir, casi como decir trimetoprim sulfametoxazol, ¿no es cierto? Pero con la diferencia de que la cilastatina no tiene efecto antibiótico, sino que le permite estabilidad. En cambio, la colestina es una polimicina. La colestina es un antibiótico per se, no necesita nada. Ahora, ¿lo combinas? Sí, porque cuando lo vas a usar, se ha visto que combinado con un carbapenem, sobre todo mero, es mejor que solo. Pero doctor, ¿el acinetobacter era resistente a mero? Sí, pero a pesar de que era resistente, si le das la colestina sola, tienes mayor porcentaje de falla. Miren, antes que tengamos esto, yo les decía, estábamos hablando año 99, la primera vez que traté una pseudomona que le llamábamos pan resistente, y me acuerdo que revisé el tema, y todavía lo he vuelto a usar cuando no tenía colestina. Utilicé lo más potente que tenía en ese momento, que era imipenem, combinado con aminoglucosio, en ese caso amicacina, ¿no? Y combinado con fluoroquinolona, que lo único que tenía para entrar en esa época era ciprofloxacina. Un paciente de neurocirugía, séptico, después de 3 semanas de darle esta combinación, se salvó. Increíblemente, negativizó los cultivos, que salían y habían salido varias veces. Todo el mundo venía a verlo. ¡Oh, Pseudomonas pan resistente! Aíslenlo. Ahí está. O sea, hay combinaciones. Los tres antibióticos eran resistentes. Pero a alguien se le ocurrió que por efectos de sinergia podríamos de repente usarlos. Encontré una revisión, dije, el paciente se va a morir igual, démosle. Me autorizaron, comenzamos a darle y el paciente seguro. No sé si seguirá vivo, no creo. Ya era un anciano en esa época, estamos hablando año 99. Ojalá que sí. Y bueno, como les digo, nunca se dejen convencer lo contrario, ¿no? Y lo otro, la antibiótico terapia debe ser utilizada cuando un paciente está crítico, o sea, séptico, se llama séptico cuando la infección se comienza a circular por todo el organismo. Los pacientes sépticos requieren que se inicie el antibiótico en la primera hora del tratamiento. Yo he visto morirse demasiada gente en este país, y se sigue muriendo de hecho, porque hacen la receta en la mañana y dejan que todavía compren la receta, es lo peor de todo, que venga la familia y cuando tiene CIS, que le autorice el jefe o que le autorice el especialista en infecciosas. Hoy día no vino la infecciosa, mañana recién le va a autorizar. El paciente se muere. Yo he visto morirse mucha gente así. Y ese es un desastre que nadie lo entiende y nadie le interesa.
Pues cuando tú le dices, oye, ponle solución a eso, te dicen, pero la norma dice, tú no lo puedes obligar porque si no a ti te lo van a cobrar. O sea, la gente tiene miedo, ¿no? El tiempo que yo trabajé en el Revalía-Ti, todo el mundo me decía, pero a ti, solamente a ti te hacen caso. Es que no es que a mí no me hagan caso, yo me peleaba y le decía a la enfermera, ponle ahorita. Doctor, que el medicamento viene en la tarde, no me importa. Tú bajas ahorita y le traes el medicamento. Pues es tu obligación. Pero tú me pones el antibiótico en lo que estoy pasando a visita. Regreso en 20 minutos. ¿No lo has puesto? Me vas a conocer. Pasó un tiempo y las enfermeras tenían su stock y cuando yo pedía, inicia meropenem ahorita, ya sacaban el meropenem, no esperaban a que, porque en el hospital había un sistema de control, tenía que venir el infectólogo, entre comillas, a estar de acuerdo contigo para hacerte una receta, hacerte una autorización. Terminaron dándome a mí ¿cómo se llama esto? La posibilidad de autorizar. Pero era así, ¿no? O sea, es lamentable. Yo no digo que no se deba controlar, porque también se utiliza en exceso, pero lo peor de todo es cuando tienes un diagnóstico es no empezar a tiempo el tratamiento y que el paciente se muera. Lo mismo pasa con el cáncer. No se imaginan la cantidad de gente que se ha muerto por cáncer que no debió morirse durante la pandemia. Maldita pandemia, porque la pandemia no fue el problema, no fue el coronavirus, no, el problema de la pandemia fue Vizcarra y su gente, ¿no? Entonces, en esa maldita gestión que hicieron Vizcarra, Molinel y todo eso, terminaron muriendo miles de personas que nunca los vamos a conocer. Pero a los que hemos visto a esa gente morirse, podemos dar fe de eso, ¿no? Claro, la gente se olvida, ese es el problema. Yo les cuento porque en realidad es una forma de que eso espero que no vuelva a pasar con ustedes, ¿no? Bueno, chicos, no sé si algo más podemos enseñarles, podemos hacer. Preguntas, próxima clase, ya saben ustedes, nos reunimos, vamos a ver fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclina, aminoglucósidos fundamentalmente, ¿ya? Y el 6, no se olviden de prepararnos, yo espero me gustaría que podamos poder hacer lo más temprano que se pueda, si es posible a las 3 de la tarde, mejor, arreglar sus horarios para poder estar todos ahí y empezar temprano, ¿ya? Para el día 6. Que hablaremos de tuberculosis, antituberculosos y unos cuadros resúmenes que les voy a hacer ¿no? De donde va a venir la mayor parte del examen. Listo, chicos. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, maestro, por la clase. La siguiente ya les haremos más preguntas del tema. Disculpe. No hay problema, no hay problema. Yo sé que este es un tema nuevo. Lean, les voy a mandar una revisión de antibióticos como cuarta lectura. Y vamos a aprovechar el tiempo, no se preocupen. ¿Ya? Cuídese mucho, maestro. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Me van a disculpar que tengo que entrar a hacer otra clase. A grabar. Listo. Gracias, Un doctor. abrazo. Buen día. Gracias.